cursada, ¿sí? Profe, Sí, perdón, una consulta. ¿El cronograma más o menos para cuándo lo subirían al aula? calculo que la semana que viene. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, vamos a compartir pantalla ahora sí para hablar de la unidad uno. Díganme si están viendo mi computadora. Sí, sí. Sí, Bueno, bien. Administración de recursos humanos. Vamos a hablar de la gestión y iniciamos con estos conceptos que son parte de la unidad uno. Yo les decía, la primera unidad tiene que ver con la gestión y con el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico de la organización y cómo recursos humanos se acopla al planeamiento de la organización. Bueno, los conceptos son definición de recursos humanos, la de la gestión, la evolución del pensamiento en recursos humanos, la dimensión histórica, relación con otras disciplinas, planeamiento estratégico de los recursos humanos, los modelos de planeamiento estratégico, elementos condicionantes del planeamiento estratégico, la cultura organizacional, los recursos, la visión, la misión, el capital humano. Estos son conceptos que están asociados al planeamiento estratégico claramente, ¿no? Definición de capital humano, los requisitos, el mercado de recursos humanos, el mercado laboral, el sistema y la estructura de recursos humanos, los desafíos del entorno, nociones de la gestión de recursos humanos en la administración pública, comportamiento organizacional, indicadores para la gestión de recursos humanos y la ética en la gestión. Bien, como verán, esta unidad uno es bastante nutrida. Ahora que estoy viendo lo de, me acordé, ahora que estoy leyendo los contenidos, que nosotros también vamos a dar una noción de lo que sucede en la administración pública. ¿Qué significa esto? En principio hay una diferenciación entre la práctica privada y el Estado. ¿Cuál sería esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la contratación, digamos, de un organismo privado, de una organización privada, ¿sí? A el Estado? que el Estado antes no hace como concursos. Podría hacerlos, no en todas no en todas en todos los espacios, ¿no? No en todas las organizaciones lo hace, y no todos los estados, ¿no? En principio pensemos esto, hay estado nacional, hay estados provinciales, hay estados municipales y hay organismos especiales y hay empresas estatales. O sea, el estado tampoco es una sola, no es tan fácil de definir con una sola, como si fuera una misma organización. Y algunos toman, si es cierto, hay algunos organismos que hacen concurso, sí. ¿Alguna otra diferenciación con respecto al empleo privado? Puede ser el tipo de Eh, contratación, como que no quedan en el puesto fijo, pueden ser despedidos. A ver, bueno, justamente ahora estamos en un momento especial porque se está, digamos, bueno, se han votado la ley bases y, y se ha empezado a regular algunos de todos esos artículos que la ley bases dice, y hay algunas modificaciones sobre los tipos sobre las contrataciones. Básicamente, las mayores diferenciaciones las vamos a encontrar, o sea, donde más tenemos algunos cambios es en el Estado, ¿no? Antes de la ley bases, lo que sucedía es que el primero y principal hay una diferenciación entre el empleo público y el empleo privado que es que está regido por diferentes normativas, el empleo público y el empleo privado.
¿Qué estoy diciendo con esto? A ver, ¿qué significa? ¿Qué es esta diferente normativa tan importante que rige uno a diferencia del otro? ¿Cuál es la En ley el caso marco? Sí, en el caso del empleo privado, la ley de contrato de trabajo es la que rige. perfecto. Ustedes, la ley marco del empleo privado es la ley de contrato de trabajo. ¿Y qué más? La ley de contrato de trabajo fundamental y después, ¿qué otra cosa importante a continuación? Los convenios. Perfecto, los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Digamos, nosotros en el empleo privado tenemos que referenciarnos con la ley de contrato de trabajo y tenemos que referenciarnos con los convenios colectivos y después con toda la normativa en sus distintas instancias que puedan surgir por la especialidad del rubro, ¿no? Entonces podemos tener otras normativas provinciales, nacionales o municipales. Bien, esto nos pasa con el empleo privado y con el empleo público. ¿Están dentro de la ley de contrato de trabajo? No. Quedaron No, bien. No están dentro de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? ¿Quiénes están exceptuados de la ley de contrato de trabajo? Estamos desempolvando derecho laboral. Los trabajos agrarios, las personas que trabajan en casas particulares, el Estado nacional, el provincial, municipal. Perfecto. Entonces, básicamente son las tres instancias. El Estado en cualquiera de sus manifestaciones, por fuera de la ley de contrato de trabajo, todo lo que es el trabajo doméstico, en sus distintas versiones, porque no es solamente limpieza, puede ser cuidados, es decir, en sus distintas versiones, y todo lo que tiene que ver con el trabajo agrario. Eso está por fuera de la ley de contrato de trabajo. Es fundamental que lo tengan claro. Una cuestión que también es importante para tener en cuenta cuando uno gestiona recursos humanos. No es necesario que seamos abogados. En mi caso yo no lo soy, yo soy socióloga de base, pero hice una maestría en Derecho Laboral. No es necesario que seamos abogados, o sea, generalmente en todos en todas las áreas de recursos humanos de las organizaciones hay la ayuda legal, ¿sí? O hay abogados que son propios de la organización o se contratan bufetes externos. Em, pero lo cierto es que uno tiene que tener y manejar por lo menos los principios básicos con respecto a la legislación, sí, esto sí es importante. Entonces, vamos a hacer referencia en muchas ocasiones, vamos a estar referenciándonos con algo que ustedes ya vieron, que es el derecho laboral, ¿no? Porque realmente condiciona lo que uno puede o no puede hacer dentro del ámbito laboral. Aparte, recuerden que todo lo que tiene que ver con el trabajo está absolutamente formalizado, es decir, está atravesado por normativas, ¿sí? Y es muy importante que uno tiene que cumplir esas normativas porque si no van a surgir múltiples conflictos. Bien, trabajo público no está por dentro de la ley de contrato de trabajo, lo rigen otras normativas laborales que tienen que ver con el Estado, pero a su vez también tienen convenios colectivos. Lo que pasa es que los convenios colectivos son con los gremios estatales y también tienen características especiales. Entonces, el trabajo público y el trabajo privado son muy diferentes, ¿sí? El Estado para sí mismo puede hacer muchas cosas que en el trabajo privado se verían ilegales, ¿sí? Por ejemplo, como tener contratado a una persona, no porque esté bien hacerlo, pero el Estado por ahí lo puede hacer, aunque no estaría bien,
que es contratar una persona y nunca, ¿sí? Por ahí pasar décadas y seguir contratada, ¿sí? En el trabajo privado esto no se puede hacer. Nosotros estamos en este momento transitando un momento de cambio que tiene que ver, bueno, un poco con esta cuestión de las leyes de bases. En realidad, si uno mira las modificaciones, lo que se va planteando y lo que se está reglamentando, porque todavía recién ahora se empezó a reglamentar un poco, o por lo menos es lo que hacen en el ámbito laboral, parecería que, bueno, en el empleo público lo que se está tratando de hacer es de acelerar, digamos, o eh, mm, eh, digamos, el ver, no recontratar al personal que está contratado, es decir, bueno, obviamente hay un espíritu de reducir la cantidad de personal en todo lo que es empleo público, que es básicamente lo que más afecta. Y después en el empleo privado, en principio, digo en principio porque es hasta donde nosotros tenemos información, lo que estaría afectando tiene que ver más con, primero, extender el periodo de prueba de 3 meses a 6 meses, algunas cuestiones que tienen que ver con, sobre todo con las registraciones, eso por ahí ustedes contadores es importante conocerlo, eh, flexibilizar un poco el tema de las registraciones. No significa que no sean obligatorias las registraciones, sino flexibilizar los tiempos y sobre todo flexibilizar en el caso de algunos incumplimientos que eran, las multas eran bastante eh, exorbitantes, ¿sí? Hay una cuestiones con respecto a las registraciones, pero bueno, no, sobre el empleo privado, por lo menos hasta el momento, no es tanto lo que está afectando. Sí, básicamente está todo enfocado sobre el empleo público y el empleo público básicamente con el espíritu de reducir las cantidades dentro de los organismos públicos. Bien, nosotros vamos a hablar un poco de organismos públicos también. Es muy diferente administrar personal en espacios públicos que en espacios privados. Las filosofías son muy diferentes, las culturas organizacionales son muy diferentes. Y esto también hace que sea muy complejo administrar personal. Administrar personal con un espíritu, digamos, las organizaciones públicas tienen un espíritu más de una estructura burocrática, ¿no? Y esto hace que tengan una cultura muy especial y una manera de resolver los conflictos también bastante especial. Bien, bueno, estos son los temas con los cuales vamos a trabajar y entonces vamos a iniciar esta unidad 1. Dice, administrar recursos humanos es una responsabilidad administrativa y una de las tareas clave de cualquier organización. A ver, ¿de qué estamos hablando? Primero y principal, toda organización que tenga trabajadores, con que contrate trabajadores, hay que administrar recursos humanos, ¿sí? ¿Qué significa administrarlo? Bueno, primero y principal, tengan ustedes en cuenta que no todas las organizaciones tienen un área específica de recursos humanos. Esto implica que no tienen, que no tienen un área específica, implica que no necesariamente en todas las organizaciones van a encontrar un área, una gerencia de recursos humanos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con el tamaño de las organizaciones. Discúlpenme un segundo. Ahí está. Esto tiene que ver con el tamaño de las organizaciones. Hay organizaciones las organizaciones grandes, organizaciones que tienen mucho personal, claramente tienen espacios, tienen gerencias de recursos humanos o áreas de recursos humanos dentro de las organizaciones. Las organizaciones pequeñas o las pymes, posiblemente no haya un responsable de recursos humanos, ¿sí? Sobre todo en las pequeñas.
¿Por qué? Porque son pocas personas y porque no se justifica tener un responsable de recursos humanos cuando no son muchas las personas que hay que administrar. Bien, que no exista un área específica de recursos humanos no significa que no haya tareas de recursos humanos que haya que hacer. Algunas de las tareas, sí o sí, alguien dentro de esas organizaciones las tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, administrar legajos. ¿Qué es administrar legajos? Bueno, obviamente tener toda la información necesaria para poder llevar a cabo todas las tramitaciones, para poder llevar a cabo todas las registraciones de recursos humanos de las personas y además actualizar esos legajos con las informaciones pertinentes, ¿no? Entonces, esta tarea de actualizar, de administrar legajos, debe incorporarse a la tarea de alguien de esas organizaciones, ¿sí? Aun cuando no tenga el área de recursos humanos. ¿Qué suele pasar en las pymes? Bueno, lo que suele pasar que hay algún empleado dedicado a la administración que dentro de sus múltiples tareas también tiene la tarea de administrar legajos. Otra de las tareas que sí o sí hay que llevar a cabo es la liquidación de sueldos, ¿sí? Porque los trabajadores, hay que remunerar a los trabajadores y hay que darles sus beneficios. Cuando no existe un área específica dentro de la organización, bueno, claramente, muy posiblemente las pymes lo que hacen es terciarizar este área, ¿sí? Contratar un estudio contable que generalmente llevan a cabo la liquidación de sueldos, pero más allá de que el estudio contable lleve a cabo la liquidación, desde la organización hay que recabar toda la información y las novedades, que esto es mes a mes. Porque como ustedes saben, bueno, hay toda una administración que llevar a cabo para poder liquidar y esto se hace continuamente. Entonces, esto también pasa a formar parte de la tarea de alguien dentro de la organización. Alguien tiene que seleccionar personal. Esto generalmente en las pymes termina siendo tarea de el dueño de la organización o de quien está el responsable de la organización. ¿Sí? Es decir, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que aun cuando la organización sea pequeña, aun cuando no tenga un área definida de recursos humanos, hay tareas de recursos humanos para administrar los recursos humanos, las básicas, que hay que a otros que hay que cumplir y dentro de la organización hay algunos puestos de trabajo que tienen incluidas estas tareas. Bien, dicho esto, administrar recursos humanos lo hacen todas las organizaciones. Obviamente, en las organizaciones con más personal, hay organizaciones que son más complejas y otras que esta tarea son tareas más simples. Básicamente porque cuando uno contrata personal también hay que atender a determinados requerimientos legales para poder formalizar esos trabajadores, porque esos trabajadores tienen que tener una mínima capacitación o formación para poder desarrollar, incorporarse a sus puestos de trabajo y poder desarrollar sus tareas. Y hay que darle la debida atención a los empleados y además de actualizar todas las novedades, ¿no? Que esto es la administración de los legajos. Con lo cual, organizaciones pequeñas y organizaciones grandes deben llevar adelante tareas de recursos humanos. Ahora bien, dentro del área, dentro de una organización, recursos humanos tiene un rol muy especial, porque sus tareas son muy especiales. Uno diría, bueno, imaginemos una organización grande o mediana que tiene un área específica de recursos humanos, ¿no? Y por ejemplo, dentro de los múltiples directores, tiene un director de finanzas, tiene un director de producción, tiene un director comercial y tiene un director de recursos humanos. Imaginemos que es una organización
que está dividida en áreas y hay un área específica para recursos humanos. Y uno diría, bueno, recursos humanos tiene que brindar servicios para toda la organización porque el personal de esa organización, los trabajadores, están repartidos por toda la organización. Ahora, las tareas de recursos humanos son de dos naturalezas, básicamente. Algunas tareas que realizan recursos humanos son tareas de línea y otras son tareas de staff. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que en algunos procesos administrativos, recursos humanos asesora al resto de la organización, pero no toma decisiones por el resto de la organización. Ejemplo, hay un conflicto entre un trabajador y su jefe en el área de finanzas. Bien, lo que puede hacer recursos humanos es asesorar a las distintas instancias jerárquicas de cómo llevar adelante, digamos, cómo solucionar los conflictos o en todo caso mediar con el trabajador, ¿no? Porque este es un rol que sí tiene recursos humanos de mediador, mediar entre las partes en conflicto y poder ayudar a resolver. Pero recursos humanos no va a tomar decisiones por el área de finanzas, ¿sí? Recursos humanos puede asesorar a finanzas. Recursos humanos puede asesorar un área sobre las políticas en general, sobre las nuevas decisiones, sobre, por ejemplo, un área requiere que tiene una vacante de personal en un puesto de trabajo y la organización decide que va a iniciar un proceso de selección. Bueno, se le pide a recursos humanos, primero, recursos humanos no decide si se lleva adelante un proceso de selección o no, porque para llevar adelante un proceso de selección hay que tener un acuerdo de el ápice estratégico de la organización, porque aparte esto implica una inversión e implica comprometer una parte del presupuesto también en cubrir un puesto vacante. Si el ápice estratégico de una organización decide que se inicie un proceso de selección, se le pide a recursos humanos que utilice sus recursos técnicos, es decir, que desarrolle un proceso de reclutamiento y selección. Ahora bien, recursos humanos va a llevar adelante un proceso de reclutamiento y selección, pero va a pedirle al área donde se produce la vacante que lo asesore sobre qué características de personal quiere, que lo asesore sobre el puesto, digamos, que lo ponga al día sobre las características del puesto de trabajo. Es decir, en este caso, lo que hace recursos humanos es poner a disposición sus conocimientos técnicos. Se lleva adelante el proceso de reclutamiento, se inicia el proceso de selección y llega un punto que lo que va a hacer recursos humanos es tener, digamos, dos o tres opciones de personas para que el área donde está la vacante, imagínense que la vacante era del área de producción, para que producción tome la decisión final. Recursos humanos no va a tomar la decisión final de quién es la persona que se contrata, ¿sí? Esto significa que es un proceso de staff. Ahora bien, en algunas funciones recursos humanos es staff, en otras funciones las hace como de línea. ¿Por qué de línea? Porque a su vez, en el área de recursos humanos hay trabajadores que son propios de recursos humanos, entonces tienen responsabilidad de línea, es decir, lo que hace el director de recursos humanos, lo que hace el personal de recursos humanos es responsabilidad de línea para recursos humanos, ¿sí? Tengan en cuenta esta doble característica que para algunas de las tareas son staff, en otras tareas es línea,
Incluso pueden tener las dos características, ¿sí? Como lo que yo decía recién, tener una responsabilidad de línea en algunos aspectos y responsabilidad de staff, de asesoramiento en otros aspectos. Recursos humanos en la mayoría de las situaciones no toma decisiones finales, o sea, no toma las decisiones por otras áreas, no puede hacerlo, ¿sí? El trabajador, quien toma la decisión sobre quién va a ser no sé, la elección final en un proceso de selección es el responsable por el área donde está ese puesto vacante. Recursos humanos, vuelvo a decir, lo que hace en ese caso es instrumentar todo el proceso y poner a disposición del área posibles candidatos que ya estén seleccionados, digamos, que sí cumplen con las características básicas para que el área pertinente tome su decisión. Entonces, tenemos esta doble situación, ¿no? En algunos aspectos es línea, en otros aspectos es staff. En general, recursos humanos brinda un soporte a todas las demás áreas de la organización, participando desde el ingreso de los trabajadores, el mantenimiento de la gestión, asesoramiento técnico-legal, el desarrollo de capacidades, hasta la salida y fin de la relación laboral. Es decir, es un soporte para todo lo que implica el vínculo con esos trabajadores y su desarrollo dentro de las organizaciones, ¿sí? En muchas de estas funciones, que acá estamos hablando de asesoramiento, de desarrollo de capacidades, que es capacitación, de gestionar el ingreso y la salida de personal de una organización, con las múltiples formas que pueden llevarse a cabo, bueno, y todo lo que es el soporte técnico legal. En la mayoría de estas tareas, recursos humanos es staff, asesora, ¿sí? Al resto de las áreas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del área? En principio es la conducción y la administración del personal en forma general, provisión del personal, esto es fundamental, garantizar que la organización tenga a disposición todas las capacidades, habilidades, conocimientos para poder cumplir con sus objetivos. Y esto lo hace garantizando que todo el personal con la calidad de personal necesaria esté en la organización. El mantenimiento de ese personal, controlando el desempeño, actualizando la información, sosteniendo la comunicación organizacional, articulando la normativa y la legislación vigente, es decir, todas estas son las tareas de recursos humanos, ¿sí? Mantener ese personal, garantizar que se cumpla con todos los compromisos y desarrollo de ese personal, capacitándolo y promoviendo un aprendizaje continuo para para desarrollar habilidades, para mejorar las habilidades y para poder enfrentar todos los para poder enfrentar todos los desafíos de los planeamientos estratégicos de una organización, ¿sí? Es decir, que los objetivos de recursos humanos básicamente tienen que ver con la provisión de personal, con el sostenimiento del personal y con el desarrollo de ese personal, conduciendo y administrando el personal de una organización y siendo staff de apoyo para todo el resto de la organización. Básicamente estos son los objetivos y funciones y es importante que tengamos claro qué es lo que hace, ¿no?, realmente recursos humanos y por qué es tan importante a la hora de diseñar el planeamiento estratégico de una organización.
Bien. Entonces, áreas de recursos humanos que tienen que ver qué es lo que hace, ¿no? Recursos humanos. Bueno, acá tenemos algunas de las tareas o funciones que podemos ver subáreas. Reclutamiento y selección, ¿sí? Esto hay una unidad específica en que ustedes van a trabajar con este tema, pero básicamente y a grandes rasgos diríamos que el reclutamiento es la búsqueda de candidatos posibles para ocupar puestos de trabajo y la selección es un proceso por el cual se eligen dentro de los candidatos que se acercan a la organización, se eligen aquellos que se acerquen más a que cubran más las necesidades de una organización, ¿sí? Cuyo perfil de puesto, cuyo perfil, cuando hablamos de perfil de los candidatos, esto también después lo van a desarrollar en profundidad. Cuando hablamos de perfil de los candidatos, estamos hablando de los conocimientos, las habilidades, las competencias que tiene que tiene una persona y que son las que una organización requiere para cubrir un puesto de trabajo. Otra de las áreas es el área de evaluación de desempeño, que esto tiene que ver con evaluar formal o informalmente, hay distintos tipos de evaluaciones que se hacen a las tareas de los trabajadores. La evaluación formal se llama evaluación de desempeño, que es un instrumento que se desarrolla en las organizaciones, una herramienta para hacer ajustes sobre el desempeño de las personas, ¿no? Y también es una manera de devolver a las personas, de retroalimentar ese vínculo y que las personas sepan qué es lo que se hace bien y qué es lo que tienen que reajustar o qué requiere, ¿sí?, ser mejorado, cambiado, capacitado. Todo lo que tiene que ver con tareas de compensaciones y beneficios, que es todo el tema del sistema de remuneraciones y el sistema de compensaciones. Esto también lo vamos a ver más adelante en profundidad, pero básicamente lo que estamos diciendo es que una persona no solamente recibe un salario por su contrato laboral, sino que además las organizaciones en muchas ocasiones desarrollan una serie de beneficios a los trabajadores que nosotros le llamamos el sistema de compensaciones. Ese sistema de beneficios a veces no es tangible. ¿Qué significa? No se presta solamente, o sea, no es solamente en formato dinero o en especias, sino que a veces esa retroalimentación es intangible, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con posibilidades de ascenso, ¿sí? Esos son beneficios. Y hay otros beneficios que son más tangibles, como por ejemplo, no sé, la posibilidad de un comedor en la planta, ¿sí? Subsidiado o incluso gratuito en algunas organizaciones. O, por ejemplo, no sé, la posibilidad de utilizar autos de la empresa para algunos fines particulares o ese tipo de beneficios que en algunos puestos de trabajo, no son para todos los puestos de trabajo, algunos puestos de trabajo en particular se desarrollan más, ¿sí? Capacitación y desarrollo, que esto es todo un área donde se capacita el personal. El personal no es solamente, cuando hablamos de trabajadores, no estamos hablando solamente de trabajadores de base, sino pueden ser trabajadores calificados
pueden ser incluso hasta gerentes de una organización que también son contratados y también, por más que sea personal jerárquico, ¿sí? Hay distintas formas de capacitar al personal, hay que capacitar al personal jerarquizado y así como al resto del personal de una organización. Bueno, por lo tanto, todo lo que implica el sistema de capacitaciones también va dirigido en forma diferente según sea el puesto de trabajo de la persona a las que, digamos, los puestos de trabajo a los que está dirigido, ¿sí? De eso también vamos a hablar más adelante. Análisis y descripción de puestos, esto tiene que ver con el diseño de puestos de trabajo. Un puesto de trabajo es una unidad mínima de trabajo, es lo que ocupa una persona dentro de la organización. Todas las personas que trabajamos en una organización ocupamos un puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo tiene asignadas tareas, también es parte de una jerarquía, es parte de una estructura, por lo tanto, hay un desarrollo jerárquico de esa estructura. Los puestos de trabajo, en muchos casos, responden a otro puesto de trabajo superior, jerárquico, y a su vez, en muchos casos, hay puestos de trabajo que están dependiendo de uno, es decir, que son eh, cuya responsabilidad depende de otro puesto de trabajo jerárquico. Esto implica que un puesto de trabajo es una unidad mínima de tareas de trabajo. Forma parte de una estructura un puesto de trabajo. Después vamos a ver distintos tipos de diseño de puestos, cómo se diseña un puesto. Cuando digo cómo se diseña un puesto es cómo se piensa, ¿no?, el puesto de trabajo para que una persona cumpla con las tareas que se le asignan. Y también los puestos de trabajo se diseñan con un perfil. El perfil de puesto es aquel que reúne las condiciones que la organización piensa que tiene que tener una persona para poder cubrir ese puesto de trabajo. Por ejemplo, algunas tienen características legales y otras no. Por ejemplo, para decir algo, en mi caso, yo pertenezco a la Universidad Nacional de Luján y ocupo un puesto de trabajo. Mi puesto de trabajo es ser docente asociado, ¿sí? Esto implica que soy un personal que tiene jerarquía dentro de esta materia. Pero para llegar a este puesto de trabajo mío se requiere tener un perfil de puesto específico. Esto implica que hay que ser profesional y además de ser profesional en la Universidad de Luján, es hacer una carrera docente. Esto implica concursar, formarse, tener estudio de posgrado. Bueno, todo eso implica, para poder alcanzar el puesto de trabajo que yo tengo, es necesario cumplir con un determinado perfil de puesto. Bueno, ese es el perfil, que son las capacidades, las habilidades, las competencias que debemos tener para poder cubrir el puesto de trabajo. Y una vez que se diseñan los puestos de trabajo, hay algunas herramientas que son las análisis y descripción del puesto, que después la vamos a ver, que también es responsabilidad de recursos humanos. Y por último dice higiene y seguridad. Con respecto a higiene y seguridad, vamos a adentrarnos después, más adelante, en el programa, con algunos conceptos con respecto a higiene y seguridad. Ustedes no sé si saben, pero todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad tiene que ver con la prevención de accidentes y con la prevención de enfermedades dentro de los ámbitos laborales. Este es un área que fue tomando mucha importancia y repercusión a lo largo de los años, porque cada vez más se ha pensado en el cuidado de los trabajadores. Entonces, algo importante con respecto a este área es que fue tomando tal importancia que incluso hay carreras específicas, ¿no?, para cubrir estos conocimientos, que son los técnicos y los licenciados en seguridad e higiene.
En las grandes organizaciones, todo el área de seguridad e higiene está fuera de recursos humanos y la llevan adelante, ¿sí?, los propios profesionales capacitados en estos temas. Es decir, recursos humanos no se ocupa de seguridad e higiene. Ahora bien, ¿por qué nosotros hablamos de esto entonces? Porque en las medianas y en las pequeñas organizaciones no hay seguramente un área de recursos de seguridad e higiene, salvo que sea una organización que tenga alguna finalidad muy específica, sino difícilmente hay un área de seguridad e higiene por separado, entonces recursos humanos debe asumir las tareas de este área. Por eso nosotros vamos a hablar algunos conceptos, sobre todo para tener una idea general de qué implica llevar adelante las ideas de seguridad e higiene, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, Solo un poco. bien. Bueno, por ser hoy la primera vez, vamos a dejar acá igualmente. em, Quiero decirles que este PowerPoint ya está en la plataforma, así que vamos a avanzar con esta unidad 1. Si ustedes quieren, pueden ir adelantándola, pueden ir leyendo el material, pueden ir visualizando todo lo que se va proponiendo. Y después, ¿sí?, ya la próxima clase, seguramente que avanzaremos bastante más en la unidad 1 y ya también les propondré alguna actividad de foro o alguna actividad para esta unidad, ¿sí? Profe, le hago una consulta, Sí, dale. porque se me cortaba el internet hace un ratito. Lo que es Sí, de trabajos prácticos o las clases cuando van a ser presenciales y demás, ¿se va a informar todo por el aula? sí, sí, sí. Ah, buenísimo, Todo gracias. será informado con anticipación, con tiempo, porque ustedes quédense tranquilos que siempre van a saber lo que tienen que hacer. Va a haber un cronograma y además vamos a informar y si hay alguna eventualidad, por ejemplo, eso es lo que les quería decir. Em, en general, con respecto, vieron que esto es un tema, estamos en un tema bastante delicado con el tema de los paros docentes y bueno, todo este tema. En mi caso, cuando a mí me toque, posiblemente vamos a tener clases iguales porque no soy muy de adherirme a los paros. Hablo por mí, ¿no? Por la profesora Mamolite, o sea, hablo personalmente, ¿no? Porque cada uno en esto es libre. Lo que yo les voy a pedir es que el link del Zoom eh, lo tengan, digamos, por separado, por si en algún momento nosotros tenemos clases igual y no pueden acceder a la plataforma, ¿sí? Eso es importante que tengan el link de Zoom por separado. Pero todo va a ser, le vamos a avisar de todos los temas, así que quédense tranquilos en ese sentido. Y además estamos conectados a través de la plataforma todo el tiempo, así que si tienen dudas o preguntas, a través de la plataforma los vamos a contestar. Bueno, eh, me imagino que todos pusieron nombre, apellido y número de legajo en el chat para después poder tomar los presentes. Y si alguno no lo hizo, hágalo. Y bueno, chicos, por el día de hoy vamos a dejar acá. Y la próxima clase que tengan conmigo, que no va a ser el jueves que viene, sino el otro, vamos a continuar en la unidad 1.